Las tensiones explotaron en Internet en el momento en que la amistad entre Frank Fritz y Mike Wolf pareció llegar a un punto de ruptura que nunca podría repararse. Los fanáticos lamentaron lo que parecía el colapso de un vínculo que había durado más de 4 décadas, una relación que muchos espectadores habían llegado a ver como la base emocional del propio American Pickers. Sin embargo, en medio de todos los titulares, argumentos y especulaciones, una persona permaneció extrañamente callada. Si bien todos se concentraron en Frank y Mike, pocos se detuvieron a preguntar qué estaba experimentando Daniel Colby mientras veía a dos de las personas más importantes de su vida alejarse cada vez más. Durante años eligió sus palabras con cuidado y dijo muy poco en público, pero después del fallecimiento de Frank, finalmente comenzó a revelar emociones que había mantenido en silencio durante demasiado tiempo. Mucho antes de que llegaran las cámaras de televisión, antes de que la fama, los índices de audiencia y el reconocimiento nacional cambiaran todo. Daniel y Mike Wolf eran simplemente dos personas que se cruzaron en un pequeño pueblo de Iowa. Su primer encuentro no fue el comienzo de un gran plan. Sucedió en una venta de garaje cerca de la casa de la madre de Daniel en LeClaire, donde ella tenía el ojo puesto en una lámpara que quería comprar. Antes de que ella pudiera hacer su movimiento, Mike intervino, lo compró primero y le dio un consejo que reflejaba perfectamente la mentalidad que luego lo haría famoso: si ve algo que desea, cómprelo de inmediato porque es posible que no esté allí mañana. Lo que podría haber sido un encuentro irritante se convirtió en el comienzo de una amistad extraordinaria. A Daniel le divirtió su confianza, en lugar de ofenderla, y los dos rápidamente descubrieron que compartían una perspectiva similar de la vida. Su conexión se hizo más fuerte con cada año que pasaba, hasta que se volvieron prácticamente inseparables. Aunque nunca hubo una relación romántica entre ellos, desarrollaron un vínculo tan profundo que Daniel más tarde los describiría como compañeros de vida en espíritu, dos personas cuyas vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno de los dos podía explicar fácilmente. Mientras Mike construyó su negocio de antigüedades Antique Archaeology en LeClaire a principios de la década de 2000, Daniel siguió siendo una presencia constante en su mundo. Lo vio viajar por caminos secundarios, explorar graneros olvidados y perseguir historias escondidas dentro de objetos viejos que la mayoría de la gente ignoraba. Esas aventuras evolucionaron gradualmente hasta convertirse en una idea que eventualmente se convertiría en American Pickers. Mike creía que había todo un mundo de historia, nostalgia y conexión humana enterrado dentro de los tesoros que la gente pasaba por alto y quería que otros también lo vieran. Cuando finalmente llegó la oportunidad y History Channel decidió arriesgarse con el concepto, Mike inmediatamente se dio cuenta de que no podía manejar solo la creciente producción televisiva y el negocio de antigüedades. La persona en la que más confiaba era Daniel. Al principio, ella dudó. Tenía sus propias ambiciones artísticas y proyectos creativos que quería seguir. Sin embargo, también entendió lo mucho que significaba la oportunidad para Mike y lo imposible que sería el desafío sin ayuda. Finalmente aceptó y, sin saberlo, tomó una decisión que alteraría el curso de su vida en los años venideros. El programa se estrenó en enero de 2010 y rápidamente se convirtió en una sensación. Los espectadores se sintieron atraídos no solo por los tesoros descubiertos, sino también por las personalidades detrás de la búsqueda. Mike necesitaba un compañero de viaje que entendiera el mundo de las antigüedades tan profundamente como él, y Frank Fritz era la elección obvia. Conociendo a Mike desde sus días escolares en Iowa, Frank compartía la misma pasión por la recolección y poseía una personalidad completamente diferente que equilibraba perfectamente el entusiasmo de Mike. Juntos se convirtieron en uno de los dúos más reconocibles de los reality shows. Si bien el público vio principalmente a Mike y Frank viajando por Estados Unidos, Daniel actuó como el centro neurálgico detrás de escena. Ella administró la tienda, manejó clientes potenciales, coordinó asuntos comerciales y ayudó a mantener todo en funcionamiento mientras las cámaras seguían a los hombres en el camino. Fuera de la pantalla, sin embargo, los tres desarrollaron relaciones que iban mucho más allá de los compañeros de trabajo. Pasaron años construyendo una vida compartida en torno al programa, el negocio y las amistades que los conectaban. Daniel a menudo veía lados de Frank que los espectadores nunca presenciaron por completo.
En televisión, Frank aparecía con frecuencia franco, testarudo y sin filtros. Sin embargo, debajo de ese exterior áspero, había un hombre capaz de una ternura sorprendente. Una de las cosas que más llamó la atención de Daniel fue el afecto que Frank tenía por su madre. Cada vez que hablaba de ella, su personalidad dura parecía desvanecerse. Las conversaciones, que comenzaron de manera casual, podrían de repente volverse emocionales cuando Frank reveló vulnerabilidades que pocas personas esperaban ver. Durante mucho tiempo pareció como si el trío hubiera creado algo irrompible. El éxito del programa solo fortaleció esa percepción. Los fanáticos los veían como una familia y en muchos sentidos lo eran. Es por eso que el desmoronamiento de sus relaciones sorprendió a tanta gente cuando finalmente se hizo público. La primera señal de advertencia no fue una discusión dramática ni una acusación pública. Fue silencio. La última aparición de Frank en American Pickers se produjo en marzo de 2020. Al principio la explicación parecía sencilla. Necesitaba una cirugía de espalda, un procedimiento médico importante que lo dejó con grandes desafíos de recuperación, incluidas varillas de metal en la columna y casi 200 puntos. Dada su larga batalla contra la enfermedad de Crohn y otros problemas de salud, nadie cuestionó su necesidad de alejarse del rodaje. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en más de un año. El espectáculo continuó sin Frank. Mike comenzó a aparecer junto a su hermano Robbie, mientras que Daniel ocasionalmente asumía papeles más amplios. Los espectadores notaron el cambio inmediatamente, pero las explicaciones oficiales fueron limitadas. Las preguntas se hicieron más fuertes, y los rumores se extendieron por las redes sociales, mientras los fanáticos se preguntaban por qué una de las caras más reconocibles del programa aparentemente había desaparecido. La verdad surgió en julio de 2021 y conmocionó a la base de fans. Frank reveló públicamente que no había hablado con Mike en aproximadamente 2 años. La declaración sorprendió a los espectadores, que habían asumido que los dos seguían siendo cercanos a pesar de los cambios del programa. Frank describió sentimientos de abandono y decepción y explicó que creía que Mike sabía cuán serios habían sido sus problemas de salud, pero nunca lo atendió de la manera que esperaba de un amigo de toda la vida. El dolor detrás de las palabras de Frank era imposible de ignorar. Habló de recuperarse de la cirugía, lidiar con limitaciones físicas y sentirse como si lo hubieran reemplazado en lugar de apoyarlo. Lo que más le dolió no fue necesariamente perder su lugar en el programa. Era la creencia de que la amistad misma se había desvanecido cuando más la necesitaba. Para alguien que había pasado décadas construyendo un vínculo comercial y personal con Mike, darse cuenta de eso fue profundamente doloroso. Las críticas de Frank se extendieron más allá de los asuntos personales. Cuestionó abiertamente la dirección del programa y sugirió que la balanza se había inclinado mucho a favor de Mike. Incluso expresó sospechas de que Robbie Wolf estaba siendo posicionado como un sustituto permanente. Esos comentarios transformaron lo que podría haber seguido siendo un desacuerdo privado en una disputa pública que rápidamente dominó los titulares. Mike respondió con una declaración que describía a Frank como un hermano y expresaba esperanzas de cosas positivas en su futuro. El mensaje pretendía ser respetuoso y compasivo, pero Frank no estaba convencido. Descartó la declaración por considerarla poco sincera y argumentó que no abordaba los problemas más profundos que, en su opinión, habían dañado su relación. Como resultado, la distancia entre ellos pareció aumentar aún más. Entonces sobrevino la tragedia. En julio de 2022, Frank sufrió un derrame cerebral devastador en su casa de Davenport, Iowa. Lo descubrieron inconsciente y lo llevaron rápidamente para recibir tratamiento médico. El derrame cerebral lo dejó parcialmente paralizado y afectó significativamente su capacidad para comunicarse. Combinado con las complicaciones de salud que ya había padecido, marcó el comienzo de un capítulo increíblemente difícil en su vida. Durante gran parte del conflicto público, Daniel permaneció callada. Observó desde la barrera cómo millones de personas debatían lo que había sucedido, especulaban sobre la culpa y elegían bando en una historia que ninguno de ellos entendía del todo. Su silencio no fue indiferencia. Provino del hecho de que ella estaba personalmente conectada con todos los involucrados. No estaba viendo discutir a extraños,
Estaba viendo cómo las personas que amaba se desmoronaban. Finalmente, en agosto de 2021, Daniel decidió que ya no podía permanecer completamente en silencio. A través de las redes sociales, expresó tristeza por la salida de Frank del programa y una tristeza aún más profunda por las luchas que enfrentaba personalmente. Sus palabras tuvieron un peso diferente porque vinieron de alguien que había presenciado la situación de cerca. Dejó en claro que había pasado años observando cómo se desarrollaban los acontecimientos y entendía que la realidad era mucho más dolorosa y complicada de lo que la mayoría de la gente veía en línea. En lugar de elegir bando en una simple batalla pública, los comentarios de Daniel revelaron el costo emocional que el conflicto había cobrado sobre todos los involucrados. Ella entendió el dolor de Frank. Ella entendió las presiones que rodeaban el espectáculo. Lo más importante es que entendió que décadas de amistad no pueden reducirse a unos pocos titulares o publicaciones en las redes sociales. Detrás de cada declaración pública había una larga historia llena de recuerdos, lealtades, decepciones y dolores no resueltos. A medida que pasaron los años y la salud de Frank siguió empeorando, la historia se volvió menos sobre televisión y más sobre pérdida. Lo que el público alguna vez vio como un desacuerdo entre coprotagonistas, gradualmente se reveló como algo mucho más desgarrador, la ruptura de una relación que había ayudado a dar forma a todas sus vidas. Cuando Frank finalmente falleció, muchos fanáticos revisaron los viejos argumentos y controversias. Pero para Daniel, la atención nunca estuvo en ganar una discusión o demostrar que alguien tenía razón. En cambio, sus reflexiones llevaban la tristeza de alguien que recuerda los años antes de la fama, antes de las cámaras y antes de que el conflicto lo consumiera todo. Recordó las amistades, las risas, los sueños compartidos y el sentido de familia que alguna vez los unió. Y quizás por eso sus palabras resonaron con tanta fuerza entre los fans. Sugirieron que detrás de todo el drama público quedaba una simple verdad. Algo valioso se había perdido mucho antes del fallecimiento de Frank y todos los involucrados habían cargado con esa pérdida durante años. Daniel finalmente admitió que el Frank que conocía había sido reemplazado por alguien consumido por demonios que ya no podía ignorar. Daniel no se anduvo con rodeos sobre lo que había presenciado, afirmando directamente que Frank se había causado tanto dolor a sí mismo que era difícil de ver, y expresó su esperanza genuina de que él recibiera toda la ayuda que necesitaba para recuperarse después de años de malestar. Apenas unos días antes de esa publicación desgarradora, Daniel había recurrido a Instagram para compartir una fotografía de ella con su brazo alrededor de Mike Wolf en el camino, subtitulando la imagen con el mensaje inequívoco de que le encantaba pasar tiempo con él y que estaba orgullosa de cómo había manejado los últimos 12 años, esperando pasar muchos años más, rodando juntos alrededor de esta gran canica azul. Esa fotografía aparentemente simple fue todo menos accidental. Publicado en el apogeo de la disputa pública, mostró de qué lado estaba ella. 2 meses después, en octubre de 2021, Daniel apareció en el podcast Sailor Jerry y ofreció lo que muchos interpretaron como otra crítica velada a su coprotagonista fallecido. Dijo que en la industria del entretenimiento el ego se vuelve real muy rápido y que hubo momentos en los que tuvo que controlarse o pedirle a su hija que la ayudara a leer algo sin ese tono. Ella nunca mencionó a Frank por su nombre durante esa conversación, pero el momento de sus comentarios tan poco tiempo después de su explosiva partida y sus acusaciones públicas contra Mike hicieron casi imposible que los oyentes no establecieran una conexión. La lucha de Frank contra la adicción y el resentimiento que llevaba en su corazón lo habían transformado en otra persona, pero algo más estaba sucediendo más allá de la ruptura del trío, que amenazaba con derribar el imperio que habían construido, el costo de sus consecuencias. Mientras el mundo observaba a Frank Fritz y Mike Wolf intercambiar acusaciones a través de la prensa, una batalla más silenciosa y posiblemente más devastadora se desarrollaba en los tribunales y en los libros de contabilidad de los bancos, donde el colapso del trío se reducía a fríos números en una página. Frank se había alejado de los recolectores estadounidenses sin nada parecido a un paracaídas dorado, y en los meses siguientes, la realidad financiera de esa decisión comenzó a aplastarlo. Los registros de propiedad en el condado de Scott, Iowa,
revelaron que se había atrasado en los impuestos de su propia granja, una deuda modesta que podría haber parecido trivial para un hombre que había pasado una década en la televisión nacional, pero que de hecho era la primera grieta visible en una base que estaba a punto de ceder por completo. Pero fue después del derrame cerebral cuando la cuestión del dinero empeoró. En las desesperadas semanas que siguieron, los seres queridos de Frank tuvieron que pedir a un tribunal de Iowa que nombrara un tutor y un curador, pidiéndole efectivamente a un juez que declarara que Frank Fritz ya no era capaz de tomar sus propias decisiones. El tribunal estuvo de acuerdo despojando a Frank del derecho legal a administrar su propio dinero, su propia atención médica e incluso su propia existencia diaria. Un amigo cercano, Chris Davis, fue designado su tutor, responsable de dónde vivía Frank y de los médicos que visitaba, mientras que un banco local fue nombrado conservador de sus finanzas, pagando sus facturas y vigilando cada centavo que gastaba. La tutela destinada a proteger a Frank rápidamente se convirtió en una especie de pesadilla. El juez que supervisaba el caso se enfureció tanto con el tutor como con el banco, quienes en repetidas ocasiones no presentaron a tiempo la documentación requerida, arriesgándose a ser destituidos por incompetencia. Mientras tanto, las cifras de las divulgaciones financieras pintaron un retrato de una tragedia lenta y demoledora. Los gastos mensuales de Frank se dispararon a casi $28,000 y la atención médica a domicilio, las 24 horas del día, consumía más de $22,000 solo de esa cantidad. Sus ingresos anuales, por el contrario, se habían reducido a solo $60,000, una fracción de lo que había ganado en su mejor momento en American Pickers. Su patrimonio neto, que alguna vez se estimó en alrededor de $6 millones en papel, se ha convertido en una ilusión. Nadie sabe realmente el tipo de acuerdo que recibió Frank después de dejar el programa. Daniel Colby no ha dicho casi nada públicamente sobre las batallas legales, pero ha insinuado con el cuidado que debe hacerlo alguien bajo contrato, que se firmaron acuerdos y se trazaron líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias graves. Pero cuando todas las partes finalmente decidieron cesar el fuego, quedaba algo por reconstruir el verdadero villano. A pesar de toda la ira que Frank Fritz le lanzó a Mike Wolf en esa explosiva entrevista de 2021, llegó un momento en el que el fuego dentro de él se atenuó lo suficiente como para dejar que algo más entrara a arrepentimiento. Frank nunca recuperó por completo la capacidad de hablar con claridad después del derrame cerebral, y mucho de lo que podría haber querido decir en sus últimos años quedó atrapado detrás de una lengua paralizada y un cerebro que había sido reconfigurado sin su permiso. Pero en el breve lapso entre su colapso público y su colapso físico, Frank ofreció vislumbres de un hombre que comprendió al menos parcialmente que había quemado puentes que tal vez hubiera querido cruzar de nuevo. Admitió en esa misma entrevista, casi como una parte, que extrañaba el programa y extrañaba a las personas que aparecían en él, aunque rápidamente enterró esa admisión bajo más acusaciones. Dijo que consideraría regresar si el dinero era correcto, pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, había una tristeza debajo de ellas que no tenía nada que ver con contratos o cheques de pago. Frank Fritz había pasado 40 años conociendo a Mike Wolf, y ningún papeleo legal podía borrar el hecho de que alguna vez había considerado a ese hombre como un hermano. Perder eso fue una pérdida que Frank llevó consigo hasta la cama del hospital y más allá. Nunca dijo las palabras "lo siento" en ningún foro público, pero cuando Frank hubiera querido enmendar las cosas, su cuerpo ya lo había traicionado. Un tranquilo martes de septiembre de 2024. Frank Fritz falleció en un centro de cuidados paliativos en Iowa, rodeado de un pequeño círculo de amigos que se habían negado a abandonarlo incluso cuando los tribunales y los tabloides habían convertido su vida en un espectáculo público. Tenía 60 años. Mike Wolf admitió en entrevistas después de la muerte de Frank que la adicción a los opioides era el verdadero villano de la historia, que había tratado de llevar a Frank a rehabilitación y que se había visto obligado a tomar decisiones imposibles cuando la cadena exigió pruebas de drogas limpias que Frank no pudo proporcionar. Pero una explicación no es una disculpa, y Mike nunca ha ofrecido esto último, tal vez porque no cree que la deba, o tal vez
porque sabe que una disculpa entregada después de que un hombre ha muerto no es realmente una disculpa en absoluto. El momento más desgarrador del ajuste de cuentas público de Mike se produjo después de la muerte de Frank, cuando publicó una fotografía de los dos en la carretera sonriendo a algo fuera de cámara. En la leyenda, Mike escribió que extrañaría a Frank y luego dijo algo que se sintió como un cuchillo girando en una herida que nunca había sanado adecuadamente. Deseó haber llamado más a menudo. Al final, ninguna de sus acusaciones importó. Lo que importó fue que dos hombres que alguna vez fueron hermanos dejaron de llamarse, y cuando uno de ellos quiso levantar el teléfono, el otro ya no podía contestar. Y cuando las palabras ya no fueron posibles, ¿qué hizo Daniel cuando escuchó que Frank se había ido? Descansa en paz, perro de la carretera. En el momento en que se supo que Frank Fritz había fallecido, Daniel Colby hizo lo que siempre había hecho cuando las palabras parecían insuficientes. Publicó una fotografía de 3 de ellos de sus primeros años, y escribió que extrañaría su capacidad para hacer reír a todos, su amor por los tatuajes parlantes y sus colecciones épicas, pero sobre todo esos pequeños destellos de vulnerabilidad que mostraba de vez en cuando. Ella lo llamó perro de carretera, y se despidió diciendo: «Descanse en paz». No había rastro de la frustración que había marcado algunos de sus comentarios durante los años de enemistad, solo una mujer que lloraba a un amigo. Pero justo cuando el fallecimiento de Frank se acercaba a su primer año, Daniel se sentó con Newsweek y habló más directamente sobre la pérdida. Dijo que todos extrañaban a Frank, especialmente su risa y su personalidad aguda e ingeniosa que habían mantenido unido al trío durante todos esos años de filmación. Pero lo que más extrañaba eran los raros momentos en los que Frank bajaba la guardia por completo, cuando la abrazaba sin que se lo pidiera o la llamaba solo para hacerle preguntas o pedirle consejo. Esa admisión de que el humor de Frank era lo que los mantenía unidos era una forma indirecta de decir que el programa no había sido el mismo sin él. Daniel nunca ha dicho eso abiertamente porque sigue siendo leal al trabajo y a Mike. Pero los números cuentan la historia. Cuando Frank estaba en American Pickers, los episodios atraían regularmente a más de 1 millón de espectadores y el estreno de la serie atraía a 3 millones, 1 millón. Después de su salida en 2021, los ratings comenzaron a bajar. Para la temporada 26 filmada y transmitida después de su muerte, los índices de audiencia se habían hundido a un mínimo de 442.000, el nivel más bajo que ha visto el programa desde sus inicios. Los fanáticos han sido directos en las redes sociales calificando el programa de aburrido sin Frank, describiendo a su reemplazo, Robbie, como si estuviera viendo cómo se seca la pintura y quejándose de que los episodios se sienten escenificados y vacíos. El espectáculo continúa porque la televisión no se detiene por el dolor. Pero las palabras de Daniel dejan claro que algunas ausencias no se pueden cubrir, y lo mejor que cualquiera puede hacer es seguir moviéndose mientras carga con las personas que ha perdido. Ahora que se sabe la verdad, ¿crees que American Pickers debería haber terminado cuando Frank se fue, o Mike tenía razón al mantener el espectáculo? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.